Hola jóvenes, muy buenos días, qué gusto saludarlos en este momento. Ya estamos en nuestra segunda semana de clases y bueno, pues vamos a continuar con lo que son las habilidades del pensamiento. Recuerden que es la asignatura que estamos viendo. Mi nombre es Pedro Núñez. Una vez más me presento, les doy la bienvenida a todos ustedes a esta sesión y pues vamos a analizar lo que es nuestro temario. Continuamos con lo que es el desarrollo de habilidades del pensamiento, su naturaleza y bueno, la importancia y aplicaciones que tienen. Y vamos a estar revisando durante esta semana este contenido. Anteriormente hablamos acerca de lo que fue las habilidades básicas del pensamiento y tratamos de acercarnos mucho más, ¿no?, a lo que es una comprensión de cómo intervienen o cómo se relacionan con nuestra carrera. Así que el objetivo que tenemos es que ustedes se den cuenta que utilizan estas habilidades de manera irreflexiva. Quiere decir que no son conscientes al 100% de ello y que al reconocerlas puedas utilizarlas de una manera contextualizada. Este proceso implica que adopten ciertas actitudes que favorecen su desarrollo, como apertura, disposición a la práctica y curiosidad, entre otras. Vemos que las habilidades del pensamiento sirven para transitar en el mundo cotidiano. Por eso es importante que sean reconocidas, que veamos su función social y pues que podamos nosotros adaptarnos a una nueva forma de nosotros percibir lo que son nuestros pensamientos. Digo, porque todo esto es algo que sucede de manera inconsciente. Muchas veces la observación es algo que no estamos al pendiente de qué observamos, qué vemos, qué pensamos, cómo vamos a crear el esquema. Pero a partir de aquí, tú ya puedes empezar a ser un poco más consciente y observar con detenimiento y controlar cómo vas creando esos esquemas o de una manera ahora sí consciente, tú poner atención de cómo vas desarrollando dichos esquemas. Vemos que las habilidades del pensamiento te van a dar la experiencia de comprender de manera general cualquier situación o tema. La observación sensorial con atención. El desarrollo de esto depende de la estimulación adecuada de las habilidades básicas de primer nivel y la madurez que el agente psicobiológico manifieste en su adaptación al entorno inmediato y también al entorno mediato. Al menos el desarrollar en las primeras 4 etapas: sobrevivencia, nutrición, identidad emocional e identidad verbal. Y qué interesante es que nosotros debemos de observar también de una manera sensorial, porque hablamos anteriormente de una habilidad sensorial, pero no era con atención. Y aquí va a ser tan importante el nivel de atención que le demos a las cosas, porque es lo que nos va a ayudar a que de manera abstracta podamos posteriormente reproducir lo que estamos viendo. La intervención de los aprendizajes previos como factores endógenos de la gente propicia una selección de datos del entorno con base en intereses primarios, como la sobrevivencia y el placer producido en los sentidos por ciertos objetos o situaciones. Déjame explicarte un poco acerca de lo que estamos hablando. Hemos tratado el tema de la observación como una de las habilidades básicas del pensamiento. Entonces, quiero que de una manera más completa nosotros definamos, bueno, cuáles son esas habilidades y cuál es la manera en la cual yo debo de recrear o debo de analizar o debo de presentar los sucesos para que sea pues algo entendible para la persona que está conmigo. En una regresión o en el momento en el cual nosotros tratamos de recrear un suceso, se supone que las cosas tienen que ser bien explícitas. Se tiene que tratar el asunto de principio a fin, con lujo de detalles, pero así, o sea, sumamente específico, de modo que quede bien definido. Y esto lo vamos a hacer asociando muchas veces o por medio de la comparación. También pueden servir los elementos que hemos mencionado, pero una observación sensorial es muy interesante porque no siempre observamos con los ojos. Podemos observar por medio de los sentidos. Los sentidos juegan un papel importante
en la observación porque nos van a ayudar a describir. Son una manera también de nosotros poder tratar de replantear una situación. Yo puedo decirte que mi perfume favorito tiene un aroma que está entre metálico, ácido, y tú vas a empezar a imaginarte a lo mejor algo que tú asocies con ese aroma. De pronto puedes decir, a mí no me gusta, quizás habrá quien diga, a mí sí, o si yo te digo, ¿sabes qué? A mí me gusta la comida que es muy picante. La persona que sea sensible a esto, pues va a sentir algo en su estómago, va a decir, ¿sabes qué? Yo no me llevo bien con el picante. De igual manera, si describimos algo que está elaborado en base a lácteos, la persona que es intolerante va a sufrir con el simple hecho de escuchar tu descripción. Así, todo va asociado a lo que nosotros también ya tenemos. Entonces, es tan importante que podamos ser claros al momento de recrear algo, como también nosotros podamos tener nuestra mente bien abierta para poder escuchar una descripción detallada y asociarlo con lo que la persona lo asocia, o sea, conectarse. La habilidad del pensamiento, que es la observación, es tan importante porque nos va a ayudar a eso, que la persona a la cual le describimos o nos describe pueda ir a ese momento, a ese lugar, tan solo al escuchar las palabras. Entonces, yo creo que debemos tener un avance en lo que son nuestras descripciones y ser mucho más detallados. Debemos de observar con detenimiento y ser mucho más específicos con lo que se está presentando. Vemos que la intervención de los aprendizajes previos como factores de la gente propicia una selección de datos del entorno con base en intereses como son la sobrevivencia, el placer que se da en esas situaciones, la necesidad de nuevos estímulos se convierte en intereses secundarios, los cuales actúan como motivación de la atención, primero guiada, después autodirigida. Y son estos los que permiten la observación convertirse en una habilidad básica del pensamiento como tal, la cual es muy útil para los aprendizajes basados en la atención. Cabe decir ahora que la gente experimenta interés por aprender de manera concreta y específica. La habilidad del pensamiento nos va a ayudar no solamente para que podamos, presentar alguna situación, sino que nos van a ayudar a aprender. Si ustedes, muchachos, logran despertar esas habilidades sensoriales y también esas habilidades sensoriales donde están conscientes de las cosas, claro que pueden tener excelentes resultados. Dice, esto lleva a la gente visto como un sistema dinámico a llevar su atención a los focos de estímulo. El estímulo lo que va a hacer en nosotros es que no va a generar en sí un condicionamiento. El condicionamiento es cuando tú acostumbras a una persona por medio de estímulos o a cualquier animal, chicos, por medio de estímulos a que hagan algo. Esto se va mucho con las teorías, por ejemplo, de Pavlov o de Skinner, que nos hablaban del condicionamiento, el condicionamiento operante. De pronto ellos hacían experimentos con animales y se daban cuenta de que si sonaban una campanita cada que le daban de comer, con el simple hecho de sonar la campana en un periodo de tiempo el animal iba a salivar. Y sí, pues era un condicionamiento, ya sabía que le tocaba la papa. Entonces nosotros a veces podemos buscar ciertos estímulos para satisfacer alguna necesidad, pues algo que nosotros queremos. Pero no precisamente lo que vamos a hacer con esto es estimularnos, chicos, sino lo que se busca, ¿verdad? Pues es ayudarnos. Y veamos lo que nos presenta. Y se nos lleva a la concentración como un tipo de atención en donde la observación de segundo nivel es la habilidad por desarrollar. La atención es el factor endógeno que se convierte en interés y la transformación del dato en información es el resultado de observar. La descripción. La experiencia de observación se hace más compleja cuando procesa los datos de acuerdo a intereses diversos, transformándolos en información útil para manejar el ambiente que le rodea. La necesidad nuevamente lleva a que la información sea procesada. De ser mera observación pasa a ser una descripción lingüística. La adquisición del lenguaje se vuelve clave aquí. La expresión sensorial
emocional y la asociación de situaciones con palabras de una lengua llevan a la gente a intentar satisfacer su demanda de comprensión verbal. Debemos advertir que el lenguaje corporal ha sido desarrollado previamente como parte de la expresión de la identidad emocional de la gente. Dicho lenguaje lo acompaña en el resto de su desarrollo. El lenguaje verbal es el vehículo de la habilidad del pensamiento llamada descripción. La comprensión lingüística incluye manejo atinente de términos, palabras generalmente referidas para nombrar objetos o personas, y de expresiones como las frases, relaciones entre sustantivos y adjetivos, así como de oraciones simples de la forma sujeto y predicado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya observamos, somos conscientes de la observación. Ahora lo que vamos a hacer es describir. Describir es tan importante porque por medio de las palabras vamos a recrear algún suceso. En uno de los ejercicios que hicimos te dije, vamos a comentar el momento más triste o el más feliz o la comida más importante. Y la intención es, chicos, que no solo digan algo como estuvo rica o es pollo o algo así. Eso es muy general y no me dice nada. Es como si yo te digo a ti, ¿sabes qué? Mi comida favorita es carne. Sí, pero ¿cuál? ¿Qué tipo de carne? ¿En qué término? ¿Cómo se llama esa carne? ¿Es bistec? ¿Es molida? ¿Es un corte? ¿Qué tipo de carne es la que te gusta? ¿De qué manera te la comes? ¿En tacos o asada, a la plancha? ¿Cómo? Describe eso que tú estás diciendo que te gusta. Y ya cambias y yo te digo, ¿sabes qué? La carne, a mí me gusta mucho, mi comida favorita son los tacos de bistec que llevan salsa roja, salsa borracha con repollo y mucho limón, y me gusta que tengan sal, que se siente ese sabor saladito. Me gusta que la tortilla esté pues bien frita, que hasta esté así como que doradita. Es una descripción un poco más detallada y empiezas tú a imaginarte. Si te gusta algo parecido, pues posiblemente lo asocias con eso. Entonces, ¿te das cuenta cómo cambia la descripción? Es una manera en la cual nosotros podemos ayudar a poder replantear una situación. Lo mismo pasa con los aprendizajes, chicos. Cuando ustedes se aprenden las cosas de manera memorística, podemos tener problemas ahí, porque no tienen una comprensión realmente, solo están memorizando datos, información, y esto no es algo que sea muy recomendable. El día que ustedes estén laborando, no creo que tengan oportunidad de estar memorizando y memorizando y memorizando toda la información. Entonces, es recomendable que ustedes mejor pongan atención o traten de entender el tema y en base a eso ustedes expliquen lo que ustedes comprendieron. Pero la comprensión debe ser algo también que no sea básico, porque no son niños, o sea, ustedes ya tienen una identidad, ya desarrollaron un lenguaje, que es lo que nos está presentando aquí esta información. Entonces, no deben ser como actividades que se harían en la prepa o mucho menos en la secundaria, que a veces estamos acostumbrados a hacerlo así, y no, o a contestar las cosas al ahí se va. Su descripción, la manera en la cual ustedes se expresan, tiene que ser mucho más detallada, tiene que verse que es un profesional, la persona que está hablando, que está haciendo las cosas, y ya a partir de aquí ustedes tienen que empezar a ver la vida no solo como estudiantes, sino también como personas que ya están teniendo un acercamiento a lo profesional. Así que les recomiendo eso, que sean mucho más explícitos y que, claro, que ustedes hagan ejercicios donde le pidan a alguien que también sea muy específico con las cosas que les comente. La relación. Las nuevas formas de relación las aprendemos por el medio psicosocial y otras como ensayo de asociación endógena, como algunas de las especiales generadas por el sentido propioceptivo, aparecen para apoyar el procesamiento de información. La pregunta como estrategia de estimulación permite al sistema la generación de necesidades cuya satisfacción lleva a la gente
a lograr habilidades o capacidades de relación. Y es que es lo que les comento, no solo relacionamos las cosas, o sea, también cuando alguien nos comenta cualquier suceso, nosotros lo asociamos con imágenes que ya tenemos, con los esquemas que están en nuestra mente. Y esto pues es tan importante. De manera natural y como parte del desarrollo de la gente usa preguntas, por ejemplo, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Y aquí vemos que hay factores temporales, o sea, el tiempo, espaciales, el lugar, la semejanza, las diferencias, las analogías o comparaciones, las causales simples, la pertenencia, entre otras. Algunos factores van a ser abstractos, están en nuestra mente, no son ciertos a lo mejor, pero otros sí son reales y tenemos que identificarlos, no solo asociar, sino también identificar. La clasificación, una relación abstracta entre objetos que la gente explora como precaución, pero se convertirá en un modo de procesamiento de un orden distinto, es agrupar mediante clases. El descubrimiento de ciertos términos o palabras de clase le permiten a la gente establecer clasificaciones mediante mecanismos de abstracción, los cuales se desarrollan paulatinamente con la experiencia de adquirir algunas clasificaciones, estudiarlas, generar ensayos de esto mediante variables. Los mecanismos de abstracción suelen desarrollarse mediante observación de los sujetos empíricos, o sea, la persona que está viviendo eso, observaciones factuales, en relación con otros objetos de la misma clase o cercanía. Posteriormente se desarrollan mediante observaciones de objetos formales que se basan en observaciones de entidades no observables directamente mediante la sense data, como son los números o ciertas figuras geométricas, que sí, pues es algo abstracto. De hecho, matemáticas está diseñado para ser abstracto, no lo vemos, pero pues ahí está. Es como cuando en álgebra nos presentan los problemas de X y Y, alguna ecuación lineal y nos dicen, bueno, cuando X tiende a tanto, Y tiende a tanto. Y es algo que es abstracto porque tú no lo ves. No sabes a veces para qué sirve la gráfica que estás haciendo, o si tú estás derivando, a veces tampoco sabes para qué va a resultar, pero son problemas que podemos resolver. Vemos que se nos presenta, ¿verdad? En este caso, que al final entre entidades lingüísticas, lenguaje, objeto subordinado al metalenguaje y metalenguaje subordinado a otro metalenguaje. Recuerden que metacognición pues es entender. Asimismo, el metalenguaje tiene que ver con procesos cognitivos, una comprensión y la comunicación. Así que, muchachos, estamos viendo que es importante todo lo que es la observación, porque de ahí vamos a generar una serie de habilidades importantes. Esto es como la base para nosotros poder desarrollar nuestro pensamiento. Si tenemos estas habilidades completas y podemos nosotros aplicarnos en estas áreas, podemos también ser conscientes y desarrollarlo, claro que vamos a tener muy buenos resultados. Así que hoy vamos a estar haciendo ejercicios donde ustedes clasifiquen, entiendan, presenten las cosas. Les pido que sean bien claros con lo que hagan, no copien las preguntas, traten ustedes de entenderlo. Es que ese es el procesamiento de la información. Cuando se te presentan diferentes situaciones y tú a tu manera en la cual está en tu mente funcionando, tratas de darle solución. Vemos este cuadro que nos presenta las habilidades básicas del pensamiento, como en la observación, descripción, relación y clasificación. Y vemos que nos dice que la observación se basa en los sentidos, es una observación medida por sentidos y atención. La descripción ostensiva o mediante una palabra o gesto. Y vemos cómo nos describe, ¿verdad? En el segundo nivel, la descripción lingüística, manejo antinente de términos referenciales para nombrar objetos o personas, uso de frases, uso de oraciones. Vemos que también está lo que es la relación, las relaciones de ensayo, las relaciones temporales, espaciales, todo lo que hemos hablado, la clasificación, las agrupaciones que se hacen, los mecanismos de abstracción para la organización mediante clases. En general podemos decir que la utilidad de las habilidades básicas es facilitar
la vida cotidiana, donde no necesariamente hay exigencia de métodos precisos de manejo de información. Veamos cómo nos presenta el flujo de información y su utilidad. A partir de aquí vamos a cambiar un poco en la temática. Ya hablamos de lo que son las habilidades básicas. Aquí vamos a dar un salto a lo que es en sí habilidades de pensamiento. Espero que les haya quedado bien claro lo que es las habilidades básicas, que tengan bien presente lo que es la observación, la comparación, la descripción y todo lo que hemos estado hablando en estas sesiones anteriores y en este inicio. Y vamos a empezar con el flujo de información y utilidad, la creencia, la emoción, la decisión y acción cotidiana. Por flujo de información podemos entender las conexiones que durante el procesamiento dan lugar a paquetes de información clasificada que explican nuestras acciones, ya sea porque tomaron ciertas decisiones, se asumieron ciertas creencias o se expresaron ciertas emociones. Y vemos el diagrama que nos presenta. Un simple berrinche es la expresión dinámica del flujo de información. En él se hallan presentes acciones, creencias, emociones y decisiones. Todas pueden ser intencionales o no. El nivel reactivo o procesamiento automatizado de estos paquetes de información supone que nuestro aparato biológico se encarga de la mediación de identificación o de intencionalidad del agente. ¿Qué quiere decir? Que un berrinche presenta muchos datos porque te das cuenta si te van a hacer caso o no. Igual hay cosas que nosotros procesamos y nos damos cuenta si funcionan o no. Y a partir de ahí también empezamos a accionar. Fíjense que en cuestión de biología y ecología, a veces se habla de las especies entre sus factores bióticos y factores abióticos. Cuando hablamos de los factores muchas veces bióticos, estamos hablando de la relación que tienen con otras especies. Así que no nos sorprenda si nosotros a veces creamos mecanismos o como dice aquí, ¿verdad? Paquetes para poder relacionarnos con ciertas personas o de diferentes situaciones. La postura corporal, el resto de mensajes como gestos, ademanes, gritos, conforman el lenguaje corporal. Identifíquenlo, chicos. Dice, suele haber una incongruencia de significados entre el flujo de información reactiva que está detrás de todo esto y el que está detrás del mensaje verbal intencional. Disfrutar intelectualmente en un juego mecánico en una feria infantil implica la presencia de un flujo de información cuya relevancia permite la experiencia de dicho flujo. Y bueno, pues esto podemos asociarlo con ciertas cuestiones que hemos vivido. Vemos cómo nos dice, las condiciones psicobiológicas del flujo de información han sido estudiadas por los especialistas de conducta y han sido modeladas por técnicos de inteligencia artificial y comunicación. El estudio filosófico y científico del flujo de la información tiene menos de un siglo, pero con la ayuda de varias disciplinas se ha enriquecido mucho este concepto, frecuentemente usado en nuestros días bajo la sigla TICS, donde queda claro que información y comunicación son conceptos cercanos, pero diferentes y por tanto suponen modelos distintos. Y vean cómo nos presenta en esta tabla lo que es la información. Producto u objeto, algo cuya generación, transmisión y recepción no requiere o no presupone ninguna medida de procesos interpretativos. Esto es la información. Con la I se dispone entonces de un marco conceptual para comprender el modo en que puede producirse el significado, es decir, la manera en la que pueden desarrollarse sistemas cognitivos genuinos, aquellos que tienen recursos para interpretar señales, mantener creencias y adquirir conocimiento, a partir de mecanismos de nivel inferior, puramente físicos que procesan información. Los logros de nivel superior asociados con la vida inteligente se pueden ver como manifestaciones de formas progresivamente más eficientes de manipular y codificar la información. El significado y la constelación de actitudes mentales asociadas que lo manifiestan son productos manufacturados. Información es el material bruto. Qué interesante, chicos, que la información es algo
que no se presenta de manera abstracta, simplemente está ahí y nosotros podemos interpretarlo o no, podemos simplemente tomarlo así tal cual, de manera general, pero la información es algo que está ahí para nosotros a nuestro alcance. Por ejemplo, esta temática es una información y podríamos sacar diferente contenido y no es como que tenga un propósito, a veces puede ser solo nada. Por ejemplo, en una conversación te pueden decir cientos de cosas y esa es información, pero tú la procesas y tú la interpretas a tu manera o no. Y bueno, vamos a finalizar de esta manera esta sesión. Van a tener varios ejercicios. Espero que puedan contestarlos. Háganlo de manera muy explícita y espero que hayan aprendido bastante. Nos vemos la próxima y recuerden que ya estamos entrando a la temática. Hay que seguir viendo todos los videos y poner mucha atención. Gracias, muchachos.